¿Está bien? Bueno, y yo también le doy gracias a Dios porque ¿cuántos creen en los regalos de Dios? Dios me dio un regalo a mí, quien va a predicar hoy. Y ese regalo me lo dio, y ustedes lo van a ver hasta con todo y moño. ¿Ale? ¿Necesitas algo? Bueno, gracias al Señor por esta bendición que me permite. No sé qué lentes usar, yo estoy como Sergio. Tengo unos que Silvia me acaba de preparar, que les veo hasta el espíritu. Entonces, no sé qué les convenga más. Bueno, en esta mañana vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. ¿Cuántos vinieron con la expectativa de que Dios les hable hoy? Qué bueno, porque esta predicación me llena de entusiasmo, me llena de esperanza, me llena de muchas cosas. Ustedes saben, estos temas ya los hemos predicado en algunas otras ocasiones, pero cada día Dios nos enseña algo diferente. El tema es santidad. Y normalmente tenemos así como que un prejuicio contra la santidad porque decimos, úchale, que está re difícil llegar a ser santo, ¿no? Pero vamos a platicar en esta mañana acerca de lo que es la santidad. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él abra nuestro entendimiento, que Él nos ayude a entender lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Padre, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote primeramente, Señor, que tú eres bueno y que tu misericordia ha sido para siempre para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que alimenta, que dirige, que alumbra, que guía nuestros pasos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros y que podamos salir fortalecidos, llenos de esperanza, Señor, llenos de valor para tomar decisiones en nuestras vidas y, Señor, sobre todo, que le demos la importancia que tú le has dado a la santidad. Señor, en tus manos nos ponemos y te rogamos que este día sea un día maravilloso para nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, pues pueden tomar su lugar. Ya sé que tienen sus manuales. Como yo no soy muy experta en el PowerPoint y me llena de conflictos la computación, decidí hacer lo menos posible de láminas para que nosotros podamos participar en la enseñanza, para que se nos quede más grabada. Bueno, la Biblia nos habla desde los tiempos antiguos acerca de este tema de la santidad. El Antiguo Testamento está repleto de pasajes donde Dios le llama a su pueblo a ser santo, le invita a su pueblo a ser santo. Y vamos a ver en esta mañana qué es lo cómo poder entender mejor la santidad acerca con los sinónimos, ¿sí? Los sinónimos son palabras diferentes que expresan lo mismo. Santidad, dice sinónimos ahí en su manual, ¿qué dice? Quiere decir perfección, pureza moral absoluta, ¿sí? Quiere decir pureza moral absoluta, ¿sí? Son sinónimos para expresar la santidad. La definición que dice, es la definición teológica cristiana de la palabra santidad, quiere decir, ¿cómo dice su manual? Bueno, yo quiero que usted tenga bien claro que una cosa es santo, otra cosa es santidad, pero todo va hacia el mismo objetivo. Una de las cosas que les mencionaba al principio es acerca de que en el Antiguo Testamento Dios habla al pueblo de Israel acerca de la santidad. Incluso en el Antiguo Testamento Dios manda a Aarón que hagan un letrero que diga en el tabernáculo: santidad a Jehová.
¿Sí? Entonces, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería? Vamos a ver lo que el pasaje que dice ahí en sus manuales, en Levítico 27. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces, para entender la santidad, lo primero que debemos entender es nuestra identidad, ¿cierto? Aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que Él es su Dios, ¿ok? Entonces, si yo soy un hijo de Dios, entonces la santidad es para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor es santo y quiere que nosotros seamos santos. Ya dijimos, quiere que lleguemos a ser perfectos, quiere que lleguemos a tener pureza moral absoluta. Ahora, ¿qué es la pureza moral o la moral? ¿Sí? Es un conjunto de costumbres, de normas, de creencias, de valores, que guían la conducta de las personas. La moral permite al ser humano distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Entonces, cuando Dios escoge al pueblo de Israel a través de su Santo Espíritu, cuando la gente empieza a creer en Dios como el único Dios verdadero, su identidad estaba puesta en que Él era el único Dios verdadero, era su Dios. En el Antiguo Testamento vemos varios ejemplos donde la Biblia habla sobre santo, que proviene del hebreo kadosh, que quiere decir que Dios apartaba en aquel tiempo a personas, a cosas, a días, a costumbres con un propósito. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que Dios apartaba a través de su Espíritu, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bueno en las Escrituras, la vida de Sansón. La vida de Sansón, fíjense, la Biblia dice que los padres de Sansón eran estériles, no podían tener hijos. Y cuando viene el ángel de Jehová y les anuncia que van a tener un hijo, el Señor les dice que ella no debe beber vino, que a su hijo no le deben cortar el pelo, porque va a ser nazareo, y dice, porque él librará al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Ese era el propósito de la vida de Sansón, ¿sí? Nacer para librar al pueblo de Israel, para salvarlo de los filisteos. Entonces, nuestra identidad, la santidad se practica a partir de las personas que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia nos dice que una vez que nosotros hemos creído que Él es el Salvador, que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que Él pagó con su sangre el precio de nuestro pecado, que nos ha hecho libres, así como hizo libre al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, así también nos ha hecho libres a nosotros del pecado y de la muerte. Entonces, desde que nosotros recibimos a Jesús como Salvador, hemos sido un pueblo apartado para Dios. Aquí comienza la santidad. Si yo soy un hijo de Dios, Dios espera que yo sea santo como Él. Así como usted cuando tiene a sus hijos espera que sus hijos sean correctos, que sus hijos sean obedientes como usted, que sus hijos sean constantes. Así todo lo que usted espera de sus hijos, así también Dios, cuando nos salva, espera que nosotros permanezcamos en esa santidad, apartados para Dios. Y cuando el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel, el Señor no le dijo, yo ya te perdoné tus pecados, ya crees en mí como el único Dios, y ahora vive como tú quieras, ¿cierto? ¿Sí le dijo eso al pueblo de Israel? No, le dio leyes, principios, la guianza de los siervos de Dios, le dio
todas las cosas necesarias para que ellos permanecieran apartados para Dios, de la misma manera que lo ha hecho con nosotros. Dios nos ha apartado para Él con un propósito. Y fíjense qué importante, yo no sé usted qué se siente en Dios, pero ¿qué eres tú en Dios, Carlitos? ¿Qué dice la Biblia que eres tú en Dios? ¿Su hijo? ¿Qué dice la Biblia que tú eres en Dios? Pueblo santo, ajá, ¿qué dice que tú eres en Dios? Real sacerdocio, ¿sí? ¿Qué más dice? Nuevas criaturas, ¿qué más? Hechos a su imagen y a su semejanza, ¿qué más somos? Coherederos, o sea, somos dueños, ¿sí? Fíjese, qué importante es saber dónde está nuestra identidad, ¿cierto? Pero ahora yo les quisiera preguntar, ¿y quiénes viven como reyes y sacerdotes? Ajá, allá sí se oyó amén, abusados. Están bien seguros que están viviendo como reyes y sacerdotes. Hace unos días, dice mi esposo, fuimos a Acapulco. ¿Y qué creen? Nos hospedaron en una torre nueva. Tenía unos ventanales el cuarto y teníamos una vista donde veíamos las olas del mar, que como de 8 metros de altura, el aire, un lugar con 9 albercas, con jacuzzi, llegaban y nos llevaban toallas para esto, toallas para el otro, toallas para acá, toallas para allá. Y yo la verdad dije, híjole, me siento, estoy viviendo como una reina, ¿sí? El Señor me trajo 4 días viviendo como reina, ¿sí? Comí como reina. Pregúntenme cuántos cacahuates no me aventé, cuántos tamarindos no me comí, viviendo como reina, sin preocupación alguna. Bueno, lo importante es que nosotros aprendamos a vivir como dice la Escritura, ¿cierto? ¿Te has preguntado alguna vez? Fíjate, que yo me doy cuenta cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, ¿sí? Y dice la Escritura que ahí perdió la vista y todo, y cuando manda el Señor a que oren por él para que recobre la vista, le dice, porque instrumento me es este para, propósito, para predicar a los gentiles. Imagínate que Dios te diga, yo te he salvado para que tú seas bendición a tu familia, para que tu familia conozca a Dios, para que tu familia viva como Dios quiere que viva. Ajá. Imagínate, a mí se me enchinó el cuerpo cuando estaba estudiando esto, dije, santo Dios. Imagínate, en una ocasión, yo sé que a algunos no les gustan los testimonios, pero yo les quiero decir que los testimonios son evidencia de lo que Dios hace. En una ocasión, el esposo de la hermana Porras fue inconverso toda su vida. Y cuando ya estaba muy grave, la sirvienta que les estaba ayudando era una consejera de reto. Y entonces ella le dijo, señor Porras, ¿usted cree en Jesús? ¿Y sabe qué le contestó? Le dijo, ¿cómo no voy a creer si conozco a mi esposa? ¿Qué quiso decir con eso? Que él estaba viendo la imagen de Jesús en la vida de su esposa. A Jesús no lo podemos ver, pero nosotros los creyentes que hemos sido apartados para vivir conforme a sus preceptos, somos la imagen del Dios Altísimo. Amén. Eso es la santidad, ¿sí? Que nosotros, ahora quiero que leamos un pasaje para que usted se dé cuenta cómo es que Dios
nos ha hecho suyos. Ahí en su manual dice que la palabra santificación proviene del griego hagiasmos, que quiere decir santificación o separación para Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 1:30. ¿Qué dice? A ver, ¿todos ya lo tienen? Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Dice, el cual, o sea, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ah, bueno, entonces si recibiendo a Cristo, yo ya no tengo nada que hacer para ser santo, porque ya el Señor lo hizo por mí. Yo ya no tengo que ir a derramar mi sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi pecado. Ya no tengo que hacer nada para vivir en santidad, porque ya lo hizo todo Dios. Ya lo hizo, ¿sí? Ya nos justificó, ya nos santificó, ya nos compró, nos redimió. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos vivir en santidad? Porque es responsabilidad del creyente vivir en santidad, guardarnos en santidad, ¿sí? Y el Señor nos dice cómo, a través de su palabra, ¿sí? Y nosotros no nos vamos a cruzar de brazos porque ya Dios lo hizo todo por nosotros o porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros, ¿sí? Sino que a nosotros como creyentes nos corresponde mantenernos santos, apartados para Dios. Por eso me encanta, porque la Escritura es tan clara cuando nos dice, fíjense, yo les voy a invitar a que lean, vamos a abrir nuestras Biblias, en 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. ¿Ya lo tienen? A ver, el que lo tiene, párese y con voz fuerte, léalo. 4 del 3 al 7. ¿Sí? 4 del 3 al 7. ¿Quién dijo que ya lo tenía? Ajá. Dice así 1 de Tesalonicenses 4 del 3 al 7. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ajá, clara la palabra, ¿no? Entonces, no podemos hacernos los oxicios y decir, bueno, ¿quiénes son los que tienen que vivir en santidad? ¿Quiénes son los que deben vivir en santidad? ¿Nosotros quiénes? Los que somos hijos de Dios, ¿cierto? Los que no son hijos de Dios no están obligados a vivir en santidad, ¿cierto? Entonces, pero Dios nos ha separado, nos ha apartado para vivir en santidad. Y fíjense algo que me llamó la atención aquí, dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¡Oh! ¡Qué importante es eso! Yo me pongo a pensar, ¿cómo nos damos cuenta como hijos de Dios que estamos viviendo en santidad? ¿Cómo te das cuenta que estás viviendo en santidad? ¿Cómo te das cuenta que estás viviendo en santidad? Una
una manera en la que nosotros reflejamos que estamos viviendo en santidad es en la conducta. ¿Sí? En el carácter. Todos los aspectos de nuestro carácter están siendo supervisados por Dios. Y Dios es el que va a evaluar si nosotros estamos en lo correcto o no. Porque muchos de nosotros somos súper autosuficientes. ¿A poco no decimos? No, pues yo no le hago mal a nadie, ni me meto con ellos, ¿no? O sea, ¿no le haces mal a nadie? No, yo no digo mentiras. ¿No dices mentiras? ¿Sí? Y fíjense, cada área de nuestra vida es supervisada por Dios a través de su palabra. Y debe ser aprobada por Él. Les voy a decir por qué. Porque a veces nosotros tomamos la Biblia a nuestra conveniencia. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo no diezmo, porque yo mejor se lo voy a dar a los pobres, a los que lo necesitan. Según el estatuto de Dios, ¿a quién debemos dar los diezmos? A la iglesia. No a la iglesia, al alfolí, para los gastos de la iglesia, ¿cierto? Entonces no es como tú piensas que debe ser, sino como Dios aprueba que debe ser según su palabra, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que estoy viviendo en santidad? Pues porque estoy basando mi conducta en lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cierto? Hay otros que dicen, ay no, pues un día que falta a la iglesia, no importa. Oigan, Dios ha apartado un día específico para que nosotros descansemos, ¿sí? Es un día santo, ¿sí? Apartado para que nosotros descansemos y estemos en la presencia del Señor. Ajá. Pero hay muchos que dicen, ay no, pero es que vino mi abuelita, es que vino mi tío, es que vino... Quien venga, mi amor, ¿sí? Es el día del Señor, ¿sí? No es tuyo. Pero a veces nosotros queremos interpretar la Escritura como a nosotros nos conviene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que realmente estoy viviendo en santidad? Que realmente estoy apartado para Dios. El otro día mi hijo me decía algo. Nos están invitando a tocar en unos 15 años. ¡Oh! Yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? No aceptes. Las alabanzas no son para ir a evangelizar, ni son para ir a amenizar fiestas. Las alabanzas son para... ¿Sí? Josué dijo en la palabra, yo no sé ustedes a quiénes van a obedecer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Oiga, desde que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo como familia, nunca nuestro auto ha tocado un disco o un cassette que no es cristiano. Cuando alguien nos visitaba, una ocasión le hice una fiesta de cumpleaños a mi hijo y yo le dije, solamente diles a tus amigos, aquí ni groserías, ni bebidas, ni fumadas. ¿Quieren venir? Bienvenidos. ¿No quieren? Gracias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes de que hemos sido apartados para Dios y todo lo que Dios nos dio, los talentos, el dinero, las cosas, deben ser para cumplir el propósito de Dios. Amén. Oigan, yo tuve una experiencia terrible en una ocasión que la iglesia se estaba dividiendo de una fulana, por cierto, tenía carrera, pero la carrera no da la educación ni la santidad, y quiso llegar a nuestra casa a agredirnos con majaderías. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Para tu camión. Sí, no, aquí no. Este lugar es templo del Espíritu. Nosotros somos templo del Espíritu y aquí no hablamos con majaderías. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos, nuestra santidad se muestra en la conducta, ¿cierto? Y por eso es que Dios nos ha dado su palabra. Algo hermoso, fíjense, esto que leímos en 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 7, no lo pierda, por favor. Yo no sé en sus Biblias,
Pero aquí la persona que hizo las divisiones de la escritura le puso un título. ¿Cuál es el título que tiene su Biblia? La vida que agrada a Dios. Entonces muchas veces nosotros como creyentes le queremos jugar al vivo y decimos, ay, sí, yo quiero hacer las cosas a la manera de Dios. Ajá. ¿Cómo? ¿Como tú las concibes o como Él dice en su palabra? ¿Como a ti te conviene o como las concibes en su palabra? ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que vivir lo que somos en Cristo. ¿Sí? Si yo digo que soy más que vencedor, porque así lo dice la Escritura, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, yo tengo que vivir así. ¿Saben que un día fui a visitar a mi hijo a Houston y nos llevó a un parque? Y me choca que me lleve a ese lugar, porque es un lago y ahí están los cocodrilos, y yo en una tablita de madera ahí arriba de él y los cocodrilos pasando por abajo, y yo me pongo de unos nervios y le digo, Saúl, me puedo caer, me puedo resbalar, me va a agarrar el cocodrilo. Y sabe una cosa que él me dice, mamá, ¿por qué le tienes miedo a los cocodrilos? Si el Señor nos dio como seres humanos poder sobre los animales. Y le digo, sí, pero hay que ser prudentes, ¿verdad? Para justificar mi miedo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, tenemos que aprender a vivir sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Qué le parecería a usted que usted tuviera un hijo y su hijo de repente empezara a hablar mandarín en vez de español? Como que, ¿qué? ¿No? ¿Quién le enseñó? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Es lo mismo que Dios piensa cuando nosotros nos comportamos de otra manera. Por eso, porque para Dios no es válido que querramos ser perdonados de nuestros pecados y viviendo con nuestra antigua manera de vivir. ¿Sí? No coincide. Ya no coincide. Mire, la Escritura nos dice que debemos nosotros persistir en la santidad. La Biblia nos dice que la santidad es el estado predeterminado, o sea, preplaneado por Dios, ¿sí? Para los creyentes, a los que a Él por su gracia nos ha perdonado. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Miren, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 11. Dice, ¿no sabéis, fuerte, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oiga, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Aquí habrá alguien que fue fornicario? ¿Aquí habrá alguien que habrá sido idólatra? ¿Sí? ¿Aquí habrá alguien que habrá sido ladrón? Casi nadie, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice la Escritura. Y esto
había sido algunos de nosotros, mas ahora que hemos sido lavados y perdonados, ya hemos sido santificados. Entonces, ¿cómo piensa usted si un creyente sigue robando? Pues como que no, ¿verdad? No está viviendo en santidad. O sea, que la Biblia dice, ¿qué comunión tiene Belial con Dios? Ninguna, no checa, ¿verdad? ¿Qué congruencia tiene que una persona que ha sido perdonada todavía miente? ¿Sí? O todavía engaña, o todavía saca provecho de otro, ¿sí? No está viviendo en la santidad que Dios ya le dio, ¿sí? Entonces, ¿cómo me encanta ese pasaje que dice, y los que robaban, no roben más, sino que ahora trabaje, ¿para qué? Para dar a los que necesitan. ¡Guau! Dices, híjole, qué manera, qué cambios debo hacer en mi vida. ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? Porque yo le voy a decir una cosa, la santidad no es lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos dejado que Dios cambie en nuestra vida, ¿sí? Vivir en santidad, crecer en santidad, es lo que tú te das cuenta que ya no miento, ya me da miedo mentir, ya me ando a pies juntillas, ya no miento, ¿sí? Mire qué triste es que alguien dijo en una ocasión, ay, no, a mí no me traigas a ningún cristiano, ¿eh? Y yo digo, al revés, debería decir la gente, a mí tráeme un cristiano, uno que no me va a robar, uno que no me va a mentir, uno que no me va a dar, como decían, gato por liebre, ¿no? O sea, nosotros debemos reflejar la santidad de Dios en nuestra conducta, ¿sí? Y qué triste que a veces no lo hemos hecho, y por eso la gente nos ha etiquetado, y por eso mucha gente no cree en el Señor, porque no ve el cambio en nuestra vida, en nuestra conducta, ¿sí? Nosotros tenemos que darnos cuenta que el propósito de Dios es que nosotros vivamos en santidad, porque viviendo en santidad, nosotros vamos a reflejar la imagen del Dios Altísimo. Nosotros decidimos vivir vida santa, ¿cierto o no? Nadie nos forzó. Cuando nosotros conocimos el plan de salvación, cuando nosotros reconocimos que éramos pecadores, cuando nosotros reconocimos que solamente a través de Jesucristo podíamos ser perdonados, nosotros decidimos vivir a la manera de Dios. ¿Qué debemos hacer para seguir viviendo en santidad? ¿Qué debemos hacer? Obedecer su palabra, porque Dios está supervisando nuestra conducta. A menudo está supervisando nuestra conducta, y nuestra conducta a veces es probada también por Dios, ¿sí? Y déjeme decirle, a Dios no le interesan los problemas por los que pasamos, le interesa cómo reaccionamos ante esos problemas. Si tú eres el que dice, no, a mí el que me la hace me la paga, ¿sí? Dios está supervisando, a ver, ¿tú vas a hacer justicia o me lo vas a dejar a mí? ¿No? Hay personas que dicen, no, me robó, pues le voy a robar yo también, ¿no? O siempre estamos tratando de hacer justicia por nuestra propia mano, pero algo que se nos olvida es, ¿para qué me separó Dios para Él? ¿Por qué necesito seguir viviendo en santidad? Mire, cuando yo estaba analizando todo esto, decía, ¿para qué me salvó el Señor a mí?
Y he estado analizando, y sabe, yo ahora estoy convencida, yo nací con un propósito. Así como usted nació con un propósito, yo también nací con un propósito. Y cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Y nacimos de nuevo con un propósito. Que la gente crea que Dios es poderoso. Que la gente crea que Dios es real. Que la gente vea que Dios tiene poder para cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Que la gente crea que Jesús es el Salvador. Mire, estaba viendo la vida de Víctor. La Biblia dice que de lo débil, de lo desechado, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo no sé usted, pero yo era la peorcita de mi familia. Yo era la peleonera, la que defendía a mis hermanas, la que no me dejaba del hermano que nos pegaba, de que defendía a mi mamá, y aparentemente yo no me dejaba. Y era la peorcita. Mis hermanos me tenían así como que mis respetos, ¿no? Y estaba pensando en Víctor, cuando dice que su familia le dice, no, güero, yo me acuerdo cómo eras tú. Y yo no dudo que alguno de ustedes también les digan por ahí, no, yo me acuerdo cómo eras tú, ¿no? Que eras bien tranza, que eras bien rata, ajá, que, ¿cierto o no? No, ¿verdad? Pero ahora Dios lo salvó y lo separó en su familia para que todos sus familiares crean en Jesús. Yo me pongo a pensar, qué bendición. El Señor me perdonó, así como era yo de agresiva y de lo que fuera. Y por su misericordia me perdonó y me dio un propósito. Me separó para enseñar a mis hijos los caminos del Señor. Cuando veo a mi hijo que anda apartado del Señor, digo, yo sembré y va a dar el fruto. No tengo duda de que él se va a volver al Señor, porque él va a dar el fruto de lo que se sembró en él. Yo me acuerdo que este hijo, cuando era chiquito, uno de mis hermanos luego le hacía burla porque éramos cristianos y le decía, vente, vamos a bailar esa. Y mi hijo le contestaba, no sabía hablar todavía, y le decía, los quitianos no balan. Y no bailaba. Pero muchas veces nosotros nos dejamos seducir y perdemos nuestra identidad. Y nos apartamos de la palabra del Señor. Yo te quiero decir, hermano, no hay otra manera de ser santos más que buscando al santo. El Señor es el único que nos va a ayudar a aprender a ser santos. La santidad es algo que tenemos que practicar toda nuestra vida. Y la culminación va a ser hasta que Él venga por nosotros. Tenemos que trabajar en hacer esos cambios en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos, en nuestra cultura de pecado. Tenemos que cambiar, ¿sí? Tenemos todos los medios necesarios, pero hermano, tú tienes que buscar los medios. Tú no puedes saber qué es lo que Dios está esperando de ti si tú no lees la palabra. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo pasas concentrado meditando en lo que te dice en su palabra? La palabra de Dios es la voz de Dios. Es Dios hablándote directamente. Pero muchas veces nosotros decimos, ay no, ya oré para dormirme, ya oré para los alimentos. No, es orar hasta buscar la presencia del Señor. Yo cada día le pido al Señor, Señor, ayuda a mis hijos, dales de tu Santo Espíritu para que puedan vencer toda tentación.
No podemos nosotros vencer las tentaciones y las costumbres y los hábitos que tenemos si no tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Y nadie te va a venir a leer la Biblia, mi hermano, no estés esperando. Algunos nos reclaman a veces a nosotros como pastores, ay, que no me visita, ¿para qué quieres que te visite? Ahí tienes al Señor contigo, lee lo que te está hablando, repasa los mensajes que te hemos enseñado, estudia. Miren, una de las cosas por las cuales yo no me baso completamente en el libro, en el manual, es porque yo sé que esos pasajes están en la Escritura. ¿Para qué le vengo a leer lo que está escrito aquí? Le tengo que enriquecer el tema. No tengo que venirle a leer, pues si me pongo a leer aquí, pues mejor usted váyase a su casa y allá lo lee, ¿no? Pero algo que yo le quiero decir es esto. Es importante que usted busque al que es santo para que le ayude a seguir viviendo en santidad. Otra de las cosas es que, mi hermano, tú sabes cuáles eran tus pecados o tus debilidades. Si tú tenías problema con el chisme, pues aléjate de los que son chismosos, porque aquí todavía hay los que todavía le arrean a la lengua, ¿no? Entonces, aléjate de los que son chismosos. Si son murmuradores, aléjate de ellos, ¿sí? Porque, mira, Dios está supervisando tu conducta. Si tú sigues siendo chismoso, Dios no lo aprueba. Y puede ser que ya cambiaste, pero que ahora eres más chismoso que antes, ¿sí? Entonces, ten tus precauciones. Necesitas vivir en santidad. Busca los que tienen interés de cambio. Busca los que te inviten a ir y estar meditando y compartiéndote lo que Dios está haciendo en su vida. Vete al retiro con todos los jóvenes, los adolescentes, a buscar al Señor. Reúnete, invita gente a tu casa a hacer veladas de oración. O sea, busca los medios. Tenemos muchos medios para poder vivir en santidad. Porque si yo voy a tocar a la fiesta, ¿ustedes creen que todo el tiempo les voy a estar hablando del Señor en la fiesta? ¿Creen que sean las condiciones viables para que una persona escuche? No, la gente va a la fiesta a otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar los medios para poder seguir siendo santos, ¿sí? Nosotros ya hemos sido justificados por el Señor, pero necesitamos conservar la santidad, vivir apartados para Dios. Y siempre que vayas a tomar una decisión, piensa, ¿un hijo de Dios habla con palabras altisonantes? No. Entonces, aunque tenga ganas de decirle hasta de lo que se va a morir, no lo voy a hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Hace unos días me visitó uno de mis hermanos con los que más pleito tenía yo de chica. Y estaba hablando muy mal de mi papá, porque ya saben que estábamos resentidos con mi papá porque nos abandonó. Y entonces yo le dije, ya, deja de estar diciendo esas cosas de mi papá, ten cuidado. Le digo, bendícelo. Y me dice, ay sí, como soy San Luis, lo voy a bendecir, ¿no? A veces creemos que nada más las imágenes pueden bendecir. No, nosotros que somos santos, así nos conoce Dios. Vean la escritura cuando Pablo le escribía, a los santos que están en tal lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos conoce como santos. Nosotros somos santos porque estamos apartados para vivir a la manera de Dios. ¿Ok? Y la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no podemos ser comodinos y decir, ya Dios me salvó, ya me perdonó, ya soy santo y ahora me voy a comportar así como que tú, sepulcro blanqueado, yo ya soy santa, ¿no? No, tengo la responsabilidad de mostrar la imagen de Dios.
¿sí? Que yo te quiero terminar con esto preguntándote, ¿qué has dejado que Dios haga en tu vida? ¿Qué cambios has dejado que Dios haga en tu vida a través de su palabra? ¿Cuáles son los cambios que tú sabes que Dios espera de ti? ¿Cuáles son los cambios? Porque te voy a decir algo. Si tú no estás poniendo atención, la Biblia dice que debemos esforzarnos y nos dice que debemos limpiarnos del viejo hombre y que debemos ser revestidos o vueltos a vestir, ¿sí?, del nuevo hombre. Entonces, esto denota que tiene que haber acción en todo creyente. ¿Qué estoy haciendo yo para parecerme cada vez más a Jesús? Mire, Pablo decía, no creo haberlo alcanzado todo. Y mire quién era Pablo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pablo tenía bien claro en su mente. Por eso exhortó a Pedro y le dijo, ¿qué onda contigo? Con los creyentes te comportas como creyente y con los incrédulos te comportas como incrédulo. ¿Qué le parecería a usted que el Señor le dijera, ¿y qué onda contigo? ¿Sí? Cuando estás en tu trabajo o en tu casa te comportas como incrédulo. Y cuando estás aquí en la iglesia, te comportas como santo. O sea, no. La Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Porque lo que es de más, del mal procede. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos vivir con esa conciencia y debemos hacerlo con entusiasmo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es una característica, es algo que nos va a hacer diferentes. Nosotros somos diferentes a los no creyentes, ¿cierto o no? Porque aunque hayamos crecido poquito en la santidad, ya tenemos características diferentes. Somos totalmente diferentes a los incrédulos. Entonces, eso nos va a caracterizar, ¿sí? Y tenemos que echarle ganas, tenemos que echarle entusiasmo, tenemos que ser constantes, ¿no? O sea, pregúntate a ti mismo, la Biblia dice, si nos escudriñásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. ¿Para qué te esperas a que tu esposa te diga las verdades? No, ¿para qué te esperas a que tu vecino te diga, ¿y eso qué es cristiano? No, qué vergüenza, ¿no? Mejor tú trabaja en la santidad, porque la santidad es para toda la vida. Amén. Y pregúntate, ¿con qué propósito, Señor, me has apartado para ti? ¿Para quién voy a ser de bendición? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Porque los propósitos de Dios son importantes. A lo mejor tú vas a ser el predicador de toda tu colonia. A lo mejor tú vas a ser el predicador de tu jefe. A lo mejor tú naciste para ganar a tus compañeros de trabajo. A lo mejor tú naciste solamente para que tu esposo crea. A lo mejor naciste para que tus hijos conozcan al Señor. ¿Sí? Los propósitos de Dios son muy importantes. Fíjense lo que dijo de Pablo, porque instrumento me es para predicar a los gentiles. ¿Tú para qué eres instrumento, mi hermano? ¿Para qué te separó el Señor? ¿Para qué te perdonó? Vamos a ponernos de pie. Y en esta mañana yo quiero hacer dos invitaciones diferentes. Número 1. Probablemente tú ya has estado en el programa 5, 6 veces o 10 veces, pero no has entregado tu vida a Cristo. A lo mejor tú vienes cada 8 días y te sientas a escuchar, pero jamás has hecho una decisión por Cristo. Yo quiero decirte, a lo mejor tú ya estás hastiado de vivir solamente por vivir, de tener problema sobre problema. ¿Sí? Pues yo quiero decirte, mi hermano, ¿sabes una cosa?
No es una casualidad que tú estés aquí. No es una casualidad que tú regreses vez tras vez. ¿Sabes qué? El propósito que Dios tiene para tu vida es que creas que Él te puede perdonar, que creas que puede haber un cambio en tu vida, que creas que Él te puede hacer una nueva creación, que creas que Él tiene planes para tu vida. Así es que yo en esta hora te quiero invitar. Si tú no has hecho tu decisión por Cristo, por ser un creyente, acepta al Señor en tu corazón. Él te ama. Tú eres creación de Dios. Él te creó con un propósito, pero necesitas entregarle tu vida para poder entrar en ese propósito. ¿Hay alguien aquí que quiere hacer su decisión por el Señor? Si no hay nadie, yo quiero hacer otra invitación. A los que ya estamos bien convencidos que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ha limpiado, que el Señor nos ha sanado, que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es el dueño de nuestra vida y que tú decidiste vivir en santidad. Yo quiero hacerte una invitación. Tal vez tú has sido pasivo en trabajar en tu vida, en los cambios que debes hacer en tu vida. Tal vez tú todavía estás acariciando algo de la cultura del pecado que no le has entregado al Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices al Señor: Señor, yo quiero entregarte esto en mi vida? ¿Sabe? Cuando Dios habla de fornicación o de adulterio, no habla solamente del engaño de los esposos. Cuando Dios habla de adulterio, fornicación, habla también de estar buscando en otras cosas lo que ya tenemos en casa. Y muchas veces nosotros andamos buscando placer, bienestar, conveniencia, lejos del Señor. Y utilizamos al Señor solamente para pedirle y para pedirle. Pero yo te quiero invitar en esta mañana. ¿Por qué no le entregas esa área de tu vida al Señor? Y le dices: Dios, yo quiero vivir en santidad. Ahora creo que mi vida es importante. Ahora creo que aunque pase tribulaciones y aunque pase algunas situaciones difíciles, solamente es una prueba de mi carácter. Solamente está supervisando mi carácter. Pero yo quiero salir aprobada. Yo quiero salir aprobado. Y yo en esta hora, Señor, quiero entregarte esa área de mi vida que no es aprobada por ti. Esa área de mi vida que yo ya conozco que no es aprobada por ti. Cierra tus ojos, hermano, y empieza a orar al Señor. Dile: Dios, aquí estoy. Yo quiero decir y saber que soy tu pueblo. Quiero decir: el Señor es mi Rey, es el dueño de mi vida, Él es mi todo. Quiero vivir para complacerte a ti. Quiero vivir para exaltar tu gloria. Quiero vivir, Señor. Quiero vivir para ti, para mostrar tu gloria. Quiero vivir para ti, Señor. Dele gracias al Señor por la gracia que ha tenido para con usted. Dígale: Señor, yo era lo peor de mi familia, era lo peor de mi colonia, era lo peor de todo, pero tú me has levantado, me has perdonado, me has hecho parte de tu familia. Yo quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir en santidad. Quiero tener tu fuerza, Señor, de cambiar, de dejar todo aquello que no te glorifica. Quiero, Señor omnipotente, el vivir para ti, el vivir en santidad. Mi esperanza está puesta en tu venida, Señor.
Quiero estar en tu presencia. Quiero verte cara a cara. Quiero, Señor eterno, estar contigo en la eternidad. Quiero estar contigo en la eternidad. Ayúdame a vivir en santidad y en pureza para ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Manifiesta tu poder, Señor, en nuestra vida. Que tu Espíritu bendito nos ayude, Señor, cada día a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos, oh Dios, que nuestra vida llegue a ser de olor fragante para ti. Que tú puedas decir: este es mi santo, este es mi santo, este es el que yo he apartado para que sea bendición a otros. Este es el que yo he apartado para ser testimonio de mi poder. Oh Señor, en tus manos nos encomendamos y te pedimos, Dios, que en cualquier lugar, con cualquier persona, Señor, nosotros podamos reflejar tu imagen a través de nuestra conducta, a través de nuestros actos, Señor, a través de nuestras decisiones. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, por favor. Y gracias por haber puesto tus santos ojos en nuestra vida. Gracias, Señor maravilloso, porque nos has elegido, Señor. Gracias, Señor eterno, porque nos has elegido para darnos salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos a conservarnos en santidad para ti. Ayúdanos, Dios. Manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder en nuestras vidas, Dios. Por Cristo Jesús te lo ruego.